La lluvia golpeaba los cristales rotos del Hospital San Rafael como dedos esqueléticos arañando una tumba. Miguel ajustó su linterna y revisó. El reloj en las 11:47 p.m. en otra noche más, en el edificio que una vez había sido símbolo de esperanza y ahora no era más que un monumento al abandono. 6 meses llevaba trabajando como guardia nocturno en este lugar maldito, y cada noche era una prueba de resistencia contra sus propios miedos. El hospital había cerrado hace 2 años, tras una serie de incidentes inexplicables que la administración nunca quiso detallar públicamente. Los rumores hablaban de negligencia médica, de niños que murieron esperando tratamiento, de familias destrozadas que nunca obtuvieron respuestas, pero Miguel necesitaba el trabajo. El sueldo era sorprendentemente bueno para un puesto que nadie más quería, y con su hija en la universidad, no podía permitirse ser exigente. Mientras recorría los pasillos del primer piso, sus pasos resonaban como disparos en la oscuridad. Las paredes, antes blancas y pristinas, ahora mostraban manchas de humedad que parecían lágrimas petrificadas. Camillas oxidadas yacían dispersas como esqueletos metálicos, y algunos cables colgaban del techo como nervios expuestos. Era entonces cuando lo escuchó por primera vez. Ding, el sonido del elevador. Pero antes de seguir, cuéntame, ¿alguna vez te has encontrado en un lugar donde sabías que no debías estar? Cuéntamelo en los comentarios, porque después de esta noche, ya no juzgo al elevador. Ay, Miguel se detuvo en seco, sintiendo cómo se le erizaba cada vello del cuerpo. El elevador había sido desconectado de la corriente eléctrica hace meses. Él mismo había visto a los técnicos cortar los cables. Clank, clank, clank. El sonido metálico de la maquinaria en movimiento era inconfundible. Alguien, no algo, estaba subiendo. Con manos temblorosas, Miguel dirigió su linterna hacia el indicador del elevador. Los números se iluminaron, 1 por 1 en 1 en 2, 3 en tercer piso en pediatría. Las puertas se abrieron con un chirrido que le helaba la sangre. Esperó, conteniendo la respiración, hasta que las puertas se cerraron nuevamente con un golpe sordo que resonó por todo el edificio. Luego, silencio total. Miguel consultó su reloj con manos temblorosas a las 3:17 a.m. Debe ser un cortocircuito, se dijo a sí mismo, pero su voz sonaba hueca en la oscuridad. Los edificios viejos tienen estos problemas, pero en el fondo de su corazón sabía que no era así. Noche tras noche, la rutina se repetía con precisión inquietante. Las 3:17 a.m. en el elevador. El test, siempre igual, como un reloj macabro que marcaba una hora que no debería existir. Miguel había intentado explicárselo de 1000 maneras racionales. Fallas eléctricas residuales, cambios de temperatura que activaban sensores fantasma, incluso ratas que podrían estar presionando los botones. Pero cada explicación sonaba más débil que la anterior. La quinta noche decidió quedarse despierto específicamente para observar el fenómeno. Se posicionó en el segundo piso, con vista directa al indicador del elevador, cronómetro en mano. Las 3:16 a.m. en su corazón comenzó a acelerarse. Las 3:16 a.m. en el silencio era tan profundo que podía escuchar su propia sangre corriendo por sus venas. El aire pareció espesarse, como si la realidad misma estuviera conteniendo la respiración. ¿Ding? Esta vez, Miguel no solo escuchó el elevador, esta vez lo vio. A través del cristal empañado de las puertas, pudo distinguir pequeñas siluetas, formas diminutas que se movían en el interior del elevador. Niño. Sus piernas se negaron a moverse, su garganta se cerró como si manos invisibles la estuvieran apretando. Los niños parecían estar vestidos con batas de hospital, pero los colores se veían deslavados, como si hubieran estado sumergidos en agua sucia durante años. Uno de ellos, una niña con cabello rizado, presionó su pequeña mano contra el cristal. Sus ojos, grandes y oscuros, se encontraron directamente con los de Miguel. Sonrió. Pero no era una sonrisa de niña, era la sonrisa de algo que había olvidado como ser humano. Las puertas se cerraron y el elevador subió, llevándose consigo la visión más perturbadora que Miguel había tenido jamás. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa en esos ojos vacíos, esas pequeñas manos presionadas contra el cristal, como si estuvieran tratando de salir. Al día siguiente llamó a su supervisor. Señor Hernández, necesito hablar con alguien sobre la historia de este hospital, específicamente sobre lo que pasó en pediatría. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Miguel, te contraté porque pensé que no harías preguntas innecesarias. ¿Hay algún problema con tu trabajo? No, señor, pero
Entonces, sigue haciendo tu trabajo. Why, Miguel? Hay cosas que es mejor no saber. A la línea se cortó. Esa noche, Miguel llegó al trabajo con una determinación renovada. Había investigado por su cuenta y había encontrado algunos artículos de periódico archivados. Brotes de infección, negligencia médica y algo más perturbador, a una docena de niños que habían muerto en el tercer piso durante un periodo de 3 meses, todos esperando medicamentos que nunca llegaron. Sus nombres estaban grabados en su memoria: María Elena Sánchez, 7 años, Carlos Roberto Méndez, 5 años, Ana Sofía Delgado, 6 años. Las 3:17 a.m. llegó como una sentencia de muerte. Esta vez, Miguel estaba preparado. Había colocado cámaras improvisadas en diferentes puntos, grabadoras de audio, incluso había esparcido harina en el suelo cerca del elevador para capturar cualquier evidencia física. El elevador se activó puntualmente. Paró esta vez. Cuando las puertas se abrieron en el tercer piso, no se cerraron inmediatamente, y Miguel escuchó algo que le heló el alma. Voces de niños, débiles, distorsionadas, como si vinieran de muy lejos. ¿Dónde están nuestras medicinas? Tengo frío. ¿Por qué no viene nadie? Quiero ir a casa. Las voces se desvanecieron gradualmente y las puertas finalmente se cerraron. Miguel revisó sus grabaciones al día siguiente. Todas las cámaras habían fallado exactamente a las 3:17. Aquí no creamos historias, solo compartimos lo que vivimos. Solo los valientes llegan hasta el final de historias como esta. Si eres uno de ellos, escribe 307 en los comentarios. Queremos conocer. 7 a.m. en las grabadoras solo capturaron estática, pero en la harina que había esparcido, encontró lo que más temía encontrar: pequeñas huellas de pies descalzos, dirigiéndose desde el elevador hacia el interior del tercer piso, huellas que se dirigían específicamente hacia la habitación 307. El tercer piso del Hospital San Rafael era un laberinto de recuerdos pútridos y esperanzas muertas. Las paredes estaban decoradas con murales infantiles descoloridos en elefantes rosados, jirafas amarillas y arcoíris que ahora parecían más bien charcos de sangre seca bajo la luz de la linterna de Miguel. Había tardado 3 días en reunir el valor suficiente para subir. 3 días de noches inquietas, donde las voces de los niños parecían filtrarse a través de las paredes, llegando hasta él sin importar dónde se escondiera en el edificio. ¿Dónde están nuestras medicinas? La pregunta lo perseguía incluso durante el día. Había investigado más a fondo y había descubierto la verdad completa. Durante los últimos meses de funcionamiento del hospital, había habido problemas de suministros médicos. Los niños del tercer piso habían muerto no por sus enfermedades, sino por la falta de medicamentos básicos, antibióticos, analgésicos, incluso solución salina. Habían muerto esperando, confiando en que alguien vendría a salvarlos. Native vino. Ahora Miguel caminaba por el pasillo principal de pediatría, y cada paso resonaba como una confesión de culpabilidad. No había sido su culpa, pero se sentía responsable de alguna manera, como si su sola presencia en este lugar lo convirtiera en parte del sistema que había fallado a esos niños. Las habitaciones estaban numeradas claramente en 301, 302, 303. Cada puerta era un portal a una tragedia personal. A través de las ventanillas podía ver cunas oxidadas, juguetes rotos esparcidos por el suelo, y en una habitación, un móvil de ositos que aún se balanceaba suavemente, sin que hubiera brisa alguna. 304, 305, 306. La Habitation 307 estaba al final del pasillo. Su puerta estaba ligeramente entreabierta, como una boca que susurrara secretos mortales. Miguel se detuvo frente a ella, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del edificio. Este frío venía de adentro, como si su alma se estuviera congelando desde el centro hacia afuera. Empujó la puerta lentamente. La habitación estaba exactamente como la había dejado el personal el día que cerraron el hospital. 3 camas pequeñas, perfectamente tendidas. En las mesas de noche había vasos de agua intactos, como si los niños fueran a regresar en cualquier momento a tomarlos. Pero lo más perturbador eran las medicinas. En cada mesa de noche había frascos de píldoras, jeringas preparadas y bolsas de suero colgando de postes portátiles. Todo estaba preparado para ser administrado. Las medicinas que nunca llegaron a tiempo. Miguel se acercó a la primera cama. En la tarjeta médica aún colgaba un nombre escrito con la letra infantil de una enfermera: María Elena Sánchez Z, -7 años, neumonía severa. Las medicinas en su mesa de noche eran exactamente las que habría necesitado: antibióticos, expectorantes,
analgésicos para la fiebre. La segunda cama en Carlos Roberto Méndez Z-5 años, leucemia. Las medicinas incluían quimioterapia, suplementos vitamínicos, medicamentos para el dolor. La tercera cama en Hanna Sofía Delgado, 6 años, insuficiencia renal, diuréticos, reguladores de electrolitos, medicamentos para la presión. Todas las medicinas estaban ahí, perfectamente organizadas, como si alguien las hubiera estado preparando meticulosamente, noche tras noche, durante 2 años. De repente, Miguel escuchó algo que le helaba la sangre, pasos pequeños en el pasillo, no pasos de adulto, pasos de niños descalzos, caminando sobre el linóleo frío. Pat, se acercaban a la habitación 307. Miguel apagó la linterna instintivamente y se escondió detrás de una de las camas, conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron justo en la entrada de la habitación. Escuchó susurros, voces de niños hablando en tonos tan bajos que era imposible distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible. Era el tono de niños enfermos, débiles, desesperanzados. Lentamente se asomó desde su escondite. 3 figuras pequeñas estaban paradas en la entrada. En la oscuridad, solo podía distinguir su silueta. Llevaban batas de hospital que parecían flotar alrededor de sus cuerpos como sudarios. Sus rostros estaban en sombras, pero Miguel podía sentir sus ojos fijos en él. Una de las figuras, la más pequeña, levantó una mano diminuta y señaló hacia las medicinas. ¿Nos las vas a dar ahora?, preguntó con una voz que sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. Miguel no pudo responder. Su garganta estaba completamente cerrada por el terror. Hemos estado esperando mucho tiempo, dijo Travas, ligeramente más grave. Mamá dijo que vendrían. Los doctores dijeron que vendrían. Tenemos mucho frío, susurró la tercera voz. Y nos duele todo. ¿Puedes ayudarnos? Las 3 figuras comenzaron a avanzar hacia las camas. Con cada paso que daban, la temperatura de la habitación parecía bajar varios grados. El aliento de Miguel se convirtió en vaho y pudo ver escarcha formándose en los cristales de las ventanas. Cuando la primera figura llegó a su cama, Miguel pudo ver su rostro con claridad. Era María Elena exactamente como en la foto del expediente que había encontrado, pero su piel tenía un tono grisáceo y sus ojos estaban hundidos en cuencas demasiado profundas. Sonreía, pero era la sonrisa de alguien que había olvidado cómo hacerlo naturalmente. ¿Nos ayudarás?, preguntó, extendiendo su pequeña mano hacia el frasco de antibióticos. Miguel se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía huir, como había hecho toda su vida cuando las cosas se ponían difíciles, o podía intentar hacer lo correcto, aunque fuera 2 años demasiado tarde. Con manos temblorosas, tomó el frasco de antibióticos de la mesa de noche de María Elena. Sí, susurró, los voy a ayudar. Lo que siguió fue la experiencia más surrealista y aterradora de la vida de Miguel. Durante las siguientes 3 horas, administró medicinas a 3 niños que habían estado muertos durante 2 años. María Elena se sentó obedientemente en su cama, mientras Miguel le daba las píldoras. Ella las tomaba con sorbos de agua que aparecían mágicamente en su vaso cada vez que se vaciaba. Con cada medicina que recibía, su apariencia mejoraba ligeramente. Su piel recuperaba algo de color. Sus ojos se hacían menos hundidos. Gracias, susurraba después de cada dosis. Se siente mejor. Carlos Roberto necesitaba inyecciones. Miguel nunca había administrado medicamentos intravenosos, pero de alguna manera sus manos sabían exactamente qué hacer. Cada jeringa se llenaba sola con la dosis correcta, y las venas del niño se hacían visibles bajo su piel translúcida, como líneas de luz azul. ¿Eso me va a curar?, preguntó Carlos con la inocencia genuina de un niño de 5 años. Miguel no sabía qué responder. ¿Cómo le explicabas la muerte a alguien que había estado muerto durante años, pero no lo sabía? Te va a hacer sentir mejor, respondió finalmente. Ana Sofía era la más pequeña y la que estaba en peor estado. Su insuficiencia renal había sido la más avanzada cuando murió, e incluso, como fantasma, se veía extremadamente frágil. Miguel tuvo que conectarle una bolsa de suero y regular goteo por goteo el flujo de medicamentos hacia su sistema. ¿Mi mami va a venir?, preguntó, mientras Miguel ajustaba el suero. Claro que sí, mintió Miguel, sintiendo que el corazón se le partía. Solo tienes que ponerte mejor primero. Mientras trabajaba con los niños, Miguel comenzó a entender lo que realmente estaba pasando. Estos niños no eran fantasmas en el sentido tradicional. Eran almas que habían quedado atrapadas en un bucle de necesidad y espera. Habían muerto esperando sus medicinas,
y esa espera se había convertido en su existencia eterna. No podían descansar porque su necesidad más básica nunca había sido satisfecha. Con cada medicina que Miguel administraba, los niños se veían más sanos, pero también más ansólidos, como si estuvieran volviéndose reales de nuevo. «Señor Miguel», dijo María Elena, después de recibir su última dosis de antibióticos, «¿usted es doctor?» «No, pequeña. Solo soy alguien que quiere ayudarlos. ¿Por qué nos dejaron solos por tanto tiempo?». La pregunta le golpeó como un puño en el estómago. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 7 años las fallas del sistema de salud burocracia? ¿La negligencia administrativa? ¿Cómo podía decirle que había muerto, no porque fuera incurable, sino porque alguien en una oficina había decidido que su vida no valía el costo de unos antibióticos? «A veces los adultos cometen errores muy grandes», dijo finalmente, «errores que lastiman a personas que no lo merecen. Pero usted no cometió errores», observó Carlos. «Usted nos dio las medicinas. Llegué muy tarde, pero llegó», dijo Ana Sofía, con una sonrisa débil pero genuina. Eso es lo que importa. Cuando Miguel terminó de administrar todas las medicinas, algo extraordinario comenzó a suceder. La habitación 307 comenzó a llenarse con una luz suave y cálida que no venía de ninguna fuente visible. Los niños se pusieron de pie y comenzaron a verse más como fotografías que como personas reales, como si estuvieran desvaneciéndose gradualmente hacia otro plano de existencia. «¿Se sienten mejor?», preguntó Miguel. «Mucho mejor», respondió María Elena. «Ya no nos duele nada». «¿Se van a quedar aquí?». «No», dijo Carlos. «Creo que ya podemos irnos a casa». «¿A casa?». «Sí», susurró Ana Sofía. «Mamá nos está esperando. La podemos ver ahora». Los 3 niños se acercaron a Miguel. Uno por uno, le dieron pequeños abrazos. Sus cuerpos se sentían fríos, pero reconfortantes, como una brisa fresca en un día de verano. «Gracias por cuidarnos», dijo María Elena. «Gracias por no olvidarnos, Ocadio Carlos. Gracias por las medicinas», susurró Ana Sofía. Y entonces se desvanecieron. No desaparecieron dramáticamente, simplemente se fueron difuminando como niebla matutina, hasta que no quedó nada más que el eco de sus voces susurrando «gracias» en la habitación vacía. Miguel se quedó solo en la habitación 307. En las camas estaban ahora completamente vacías, pero las medicinas habían desaparecido. Los frascos estaban vacíos, las jeringas usadas, las bolsas de suero completamente drenadas. Había funcionado. De alguna manera imposible, había funcionado. Revisó su reloj a las 6:30 am. Su turno había terminado oficialmente hacía media hora. Mientras se dirigía hacia el elevador, Miguel se sintió diferente, no solo aliviado, sino transformado. Había enfrentado algo que desafiaba toda lógica y razón, y había elegido actuar con compasión en lugar de huir con miedo. El elevador funcionó normalmente por primera vez en meses. No hubo sonidos extraños, no se detuvo en el 3er piso por sí solo, no había voces de niños susurrando en la distancia. Al salir del hospital, Miguel miró hacia atrás una última vez. En las ventanas del 3er piso, creyó ver 3 pequeñas figuras despidiéndose con la mano. Pero cuando parpadeó, ya no había nada. Esa fue la última noche que Miguel trabajó como guardia en el Hospital San Rafael. Al día siguiente renunció y encontró trabajo en un hospital activo, donde pudo usar su experiencia para asegurarse de que ningún niño jamás volviera a esperar por las medicinas que podría necesitar. Pero a veces, en las noches silenciosas, cuando está de guardia en su nuevo trabajo, Miguel escucha el eco distante de voces infantiles susurrando «gracias» y sabe que hizo lo correcto. Porque a veces, ayudar a alguien no se trata de llegar a tiempo. A veces, se trata de llegar. El Hospital San Rafael fue demolido 6 meses después. En el lugar donde una vez estuvo la habitación 307, ahora crece un jardín con 3 rosales blancos que florecen todo el año, sin importar la temporada. Los vecinos dicen que a veces, muy temprano en la mañana, se puede escuchar la risa de niños jugando entre las flores, pero son risas felices, risas de niños que finalmente pudieron irse a casa.